Es una bendición siempre compartir este tiempo de la palabra con la iglesia. Y quisiera, pónganse en pie por favor, lamento que hayan estado parados y ahora los volvemos a poner en pie, pero queremos leer un pasaje en Hebreos, capítulo 11, el versículo 27 al 34. Hebreos 11, 27 al 34. Quiero aclararles que muchos de estos pasajes, específicamente va a aparecer siempre en la Reina Valera, aunque yo voy a estar en el mensaje leyendo en otras versiones. Específicamente lo vamos a leer en la Reina Valera del 60. Dice: por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, está hablando de Moisés, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. El Señor bendiga su palabra. Pueden sentarse. Bueno, el título les va a parecer un poco extraño, ¿no? ¿Cómo es eso de los fracasados? Es que algunos de nosotros nos hemos sentido así en algún momento, o nos sentimos ahora fracasados. Y aclaro que no es, por favor, la clase para preteens, allí pasen los niños, por favor, o los preteens, pasen a su clase. Aclaro que no estoy hablando de que los fracasos sean de Dios. Los fracasados es la manera en que nos sentimos nosotros. Hay un grupo argentino llamado Lelutier que yo lo disfruto, y en una de las conversaciones que tienen uno de los amigos, uno está hablando de desgraciado, pero yo lo voy a cambiar por fracasado, ¿no? Y resulta que está hablando uno de ellos y le dice: soy un fracasado. No digas eso. Soy un fracasado. No digas eso. Soy un fracasado. Bueno, decilo, ¿ya? Y hay gente que vive así. Usted le está tratando de llevar realmente al camino cristiano, a la vida, a que hay fe, hay esperanza, hay confianza en Jesucristo, y sigue igual, quiere seguir lamentándose. ¿Usted ha visto un perro cuando sale de una pelea callejera? Bueno, me imagino que cualquiera de los dos, no sé que sea un perro, sea un bulldog contra un perro chiquitico, algo así. Pero si están más o menos en condiciones iguales, van a lamerse las heridas. Y nosotros vivimos muchas veces lamiéndonos heridas que ya Cristo sanó. Ayer estaba oyendo yo a una de estas canciones, que digo, nunca había oído mejor interpretación para los borrachos. Decía algo así como: tomo alcohol para sanarme por dentro las heridas. Digo, wow. Sí, como si fuera, vaya, que como usted se pone alcohol por fuera, se lo pone por dentro también. Digo, tremenda, nunca había visto realmente la manera en que de justificar lo injustificable. Hablando de estos fracasados de Dios, decíamos, este pasaje que leímos está hablando de alguna de esa gente que en un momento determinado se sintió fracasada o se sintió un fracaso. Y por cierto, en las Escrituras, ahí en la genealogía de Cristo, se menciona se menciona 5 mujeres. Cosa extraña en el tiempo que se escribió la Biblia, que las mujeres no eran apreciadas. Recuerden que incluso en la alimentación de los 5,000, de los 4,000, y cada vez que hablaba decía: había tantos hombres, ¿qué más? Sin contar las mujeres ni los niños. O sea, ni siquiera la contaban. Por tanto, en esa multiplicación de los 5,000, posiblemente había de 15,000 a 20,000 personas. Pero se mencionan 5. Ahora, fíjense
Si vamos al concepto de fracaso, ¿hasta qué punto de esas 5 que se mencionan, una se vistió de prostituta, la otra era una prostituta, una era una adúltera y otra que también la consideraron, el caso de María, la consideraron una adúltera. La mejorcita que salió era porque era extranjera. Imagínense, de las 5, ¿qué cosa tenemos? ¿Qué concepto y qué manera de apreciar lamentablemente para algunas personas el concepto de fracaso? Bueno, quiero decirles que en estos últimos días yo tengo la costumbre de que apunto en el teléfono ideas que me vienen para sermones, para devocionales, para lo que sea. Viene a mi mente y las apunto. Y este mensaje que estoy predicando hoy, hace rato que lo tenía vamos a decir, ya lo tenían en notas, pero por una o por otra razón siempre había elegido algún otro, ¿no? Y resulta que en los últimos tiempos el pastor y los hermanos que han tratado los temas de los seminarios bíblicos han tocado ciertas cosas que yo dije, es como si me estuvieran hablando, y llevo preparando este sermón ya algún tiempo, ¿no? Y casi siempre predico un sermón expositivo, pero de hecho ahora quiero predicar un mensaje temático. Vamos a hablar acerca el tema, en este caso, de los fracasados, que algunos nos consideramos y algunos hemos pasado por ahí. Miren, el fracaso siempre es parte del paquete, pero quiero llevarle al concepto, de, por ejemplo, algo tan sencillo. Les voy a poner un ejercicio de memoria. Y estoy casi seguro que todos van a suspender. Mira cómo le digo. Así tenía yo un profesor de latín que decía, mañana tenemos un examen, van a suspender. Imagínese usted, ¿cómo usted se va a sentir si ya de primera y pata le van a decir que va a suspender? Pero no. Yo les digo, porque voy a ponerle un ejercicio de memoria tan grande que, a no ser que usted haya tenido algo que lo haya tocado mucho. Por ejemplo, ¿de qué yo prediqué la última vez que prediqué? Los grillos. No se pueden acordar porque prediqué hace 3 meses. Y a no ser que usted tenga una memoria súper privilegiada o haya habido algún argumento. Pero ¿qué le quiero decir con esto? ¿Se tiene que sentir mal porque no se acuerda? No. Hay una ilustración acerca de un anciano que en un momento determinado estaba un sabio, estaba con un joven, y el joven se quejaba de que le costaba trabajo, o sea, leía y leía y leía, pero no podía entender y no grababa, y era un joven, ¿para qué hablar de personas mayores? ¿Saben? Lo que ocurría era que aquel joven estaba desanimado, fracasado se veía, y aquel hombre sabio le dijo, no te preocupes, ahora vamos a discutir eso, pero vamos a poner te voy a mandar una tarea. Mira, tengo sed. Por favor, toma ese colador que ves ahí y tráeme agua. Eso mismo pensó, la cara que ustedes están poniendo es la misma. ¿Cómo me van a traer agua en un colador? El joven hizo todo lo posible y lo imposible por trató de tapar los huecos del colador, pero cada vez que llegaba el anciano no tenía agua. Lógicamente no había agua. Ahora, después que ya el joven se cansó y dijo, no hay manera, fracasé, no hay manera de que le pueda traer agua, el sabio le dijo, ¿pero te fijaste en el colador? Aquel colador sucio que estaba allí tirado, ahora estaba brillante. ¿Por qué? Había pasado tantas veces por el agua. ¿Quiere que les diga algo? Quizá no recuerde todos los mensajes, ni el de la semana pasada. ¿Para qué? No les voy a decir para no poner en aprieto al pastor. Pero si no se acuerda, mire, el mensaje y la palabra lo que pretende es que vaya limpiando su vida día a día. Eso es lo que vale, no lo otro. Dáselo al Señor. Que usted se sienta, no importa que no lo grabe, no importa que no tenga los puntos y los subpuntos. Lo que importa es que usted pueda decir, Señor, este mensaje me está llenando, me está limpiando realmente mi vida, ¿no? El Señor quiere que, a pesar de nuestras imperfecciones, nosotros
le sirvamos. Y aunque estemos llenos de habilidades y talentos, si no se usan apropiadamente, de nada sirven. Recuerde siempre eso, porque muchas veces mencionamos a Saúl como una persona, envidiosa, y realmente lo fue, y que se centró en sí mismo, pero no empezó así. Recuerden que eso fue una elección de Dios. Dios fue el que le dijo a Samuel: ve y unge a Saúl. No fue un problema de Samuel. Lo que lamentablemente se echó a perder, decíamos, el camino de su reinado. Pero hay 3 lecciones que queremos aprender. Primero, obedecer al Señor y hacer su voluntad. Todo lo que tenía que hacer Saúl era buscar al Señor de todo corazón, obedecer sus mandamientos y alinear su voluntad con la de Dios. Pero él escogió un camino diferente. Por cierto, haciendo un paréntesis, los hermanos que tienen que ver con el reloj, si me lo ponen, porque para mí todavía me quedan 55 minutos y pararme después va a ser difícil. Así que actualícenme el reloj, por favor, para saber con qué tiempo cuento. Obedecer al mandamiento del Señor, alinear su voluntad con la de Dios. Eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. No hacerlo a nuestra manera. La segunda lección que aprendemos es no abusar del poder que se nos ha dado. Créanme que hay 2 cosas que hace el poder. El poder te va a mostrar tal cual tú eres. Pero si a una persona se le da poder y se manifiesta prepotente, se manifiesta de una manera altanera, eso nunca ha servido. Recuerdo que en una ocasión fui a la embajada de los Estados Unidos en Cuba a solicitar una visa. Y todo el personal que trabaja, o sea, de seguridad y todas esas cosas afuera, es cubano. Pero oí a una persona precisamente ahí decir, no sé, se había armado algo común entre nosotros los hispanos, ¿no? Una molotera, una cola, algo que no estaba funcionando bien ahí. Y resulta que uno de los que estaba ahí dijo, pero se nota que ustedes los cubanos no hay manera de que puedan hacer las cosas bien, y tienen que ponerse en orden, qué sé yo. Y todo el mundo estaba tranquilo hasta que salió uno de ellos y le dijo, ¿y tú quién eres, compadre? ¿Tú eres tan cubano como yo? No te hagas el yuma. Yuma le decimos nosotros a los americanos, ¿no? No te hagas el yuma. No, eres tanto como nosotros. Hay gente a los que se le da un mínimo de poder y piensan que han logrado la gran cosa. Lamentablemente Saúl pasó de campesino a rey y era una persona que Dios lo eligió porque era humilde, pero empezó a hacer las cosas de una manera que no era la correcta. Hay una lección también en la vida de Saúl que debemos aprender: dirigir de la manera que Dios quiere que lo hagamos, no a nuestra manera. Miren lo que dice Primera de Pedro 5, a partir del versículo 2. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a nuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Qué cosa se le está diciendo ahí a los obispos, a los pastores, a las personas? Tenemos que apacentar la grey de Dios, sí, pero no por fuerza, no voluntariamente. Por cierto, por si usted no lo sabe, se lo digo. Ahora, dentro de las reuniones de líderes que estamos teniendo, se está evaluando a los pastores. También. O sea, no escapamos del ojo público porque realmente es cierto. Y creo que así debe ser. En el momento que usted crea que lo hace bien, que se la sabe todas, que la está haciendo perfecto, que más lo veo. Sea líder, sea pastor, sea lo que sea, usted debe además acatar si en un momento determinado hay algo que no le está funcionando de la mejor manera. Siempre hay algo para aprender, ¿no? Mire, Saúl, cuando le anunciaron que sería rey, ¿recuerdan lo que hizo? Cuando le dijeron, aquí van a nombrar un rey, va a pasar, ¿qué hizo? Se escondió. Él no se consideraba digno de ser rey. Y ahí precisamente es donde estaba su fortaleza. En que él pensaba que era indigno.
lamentablemente después vamos a decir un poco más adelante, las cosas se fue envaneciendo, vamos a decir así. Ahí estaba la fortaleza de Saúl, en que pensaba que era indigno. Por cierto, yo no he conocido a nadie, si ustedes lo han conocido me lo dicen, pero todavía no he conocido a nadie a quien Dios ha llamado para una tarea y que diga: Señor, vaya, como que ya te estabas demorando mucho, recuerda que yo soy tu mejor opción. ¿Conocen ustedes alguno que Dios haya llamado así? Porque si lo conocen está muy mal, ¿sabes? La persona que... No. Hay muchos ejemplos en la Biblia de personas que no creían que Dios, o sea, que Dios los llamó y se consideraban indignos. Tenemos el ejemplo de Moisés. Él creía, estaba totalmente seguro de que él no podía sacar al pueblo de Egipto, y estaba bien, porque realmente él no lo podía sacar, fue con la ayuda de Dios, él fue instrumento de Dios. Jeremías, otro que dijo que no sabía hablar, y así tantas personas que Dios nombró, y la primera reacción fue: yo no puedo, yo no sé, no hay manera de que yo pueda lograrlo. Pero Dios no llama a los competentes, sino que hace competentes a los que llama. Recuerde siempre eso. Lo había oído de otra manera, pero me gustó esta manera. Dios no llama a los competentes, sino que hace competentes a los que llama. Cuando Dios te llama a hacer algo, no te creas que es porque eres lo mejor, porque vas a ser realmente, vamos a decir, eres alguien tan excepcional que ya Dios tiene que ponerte ahí. A veces Dios llama a personas aparentemente que usted dice: ¿qué le vio Dios a este? Bueno, tendríamos que empezar a preguntarnos: ¿y qué me vio Dios a mí para llamarme, para ponerme donde me ha puesto? Miren, no es solamente este asunto de servir y de ayudar y de poder desarrollar nuestros ministerios. No es solamente posar para la foto o las redes sociales. No funciona así. Usted ha visto cuánta gente en un momento determinado quiere ayudar a alguien y dice: ayudando a los desamparados, y poniendo una foto en el Facebook. No sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. No funciona así. Dándole a los necesitados, y lo primero que está es la foto, el video, la promoción. No, eso no es lo que vale. Saben que hay momentos y hay oportunidades en los cuales, por ejemplo, estoy pensando en el llamado Jueves Santo, una persona que dice representar a Dios en la tierra, hace el famoso lavamiento de los pies a las personas desposeídas. A veces se trata de presos, a veces se trata de personas enfermas, a veces se trata, y todo eso aparentemente, o sea, como un acto de humildad. Otras personas que no, en un momento determinado dicen: no, lo importante es asistir a la iglesia tal día, no importa lo que tengan que dejar, pero ese día específicamente asisten. Yo conocí a alguien que todos los días en que se entrega la palmita, ¿no? El domingo de Ramos, no fallaba, podía estarse muriendo con la fiebre, iba a recoger su palmita. Vivía el resto del año, vaya, ¿para qué decirle? Como quería, pero ese día le iba a buscar su palmita. Y qué triste es que haya gente que solamente esté mirando la manera en la que me puedan ver que estoy haciendo esto o aquello. No importa lo insignificante que creas que estás haciendo, Dios te puede usar y lo quiere hacer. Como dice la letra de aquel antiguo himno: nunca esperes el momento de una gran acción, ni que lejos pueda ir tu luz. De la vida a las pequeñas obras da atención, brilla en el sitio donde estés. Nosotros tenemos que verlo de esa manera, brillar donde estamos, en el momento en que estamos, donde Dios nos ha puesto. Así es que tenemos que brillar. Pero vamos a hablar un poco más acerca de este asunto del fracaso. Miren, en el lenguaje cotidiano nosotros entendemos el fracaso como lo contrario del éxito, ¿no? Derrota, ruina, caída. Pero no simplemente o no siempre es así. La palabra fracaso proviene del latín, que significa quebrar algo en pedazos. Es como cuando usted quiebra algo en pedazos que ya no hay manera de restaurarlo. Por cierto, hay una técnica japonesa en la cual se toma, vamos a decir, esas piezas de cerámica y se unen con polvo de oro.
algo que queda toda una obra de arte, una belleza. Dios hace mucho más que eso con nosotros. Puede ser que externamente sigamos siendo los mismos, pero la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado y hace de nosotros nuevas criaturas. Dáselo al Señor. Dios me lo bendiga. La cuestión es que cuando hablamos de fracaso siempre hablamos de cosas contrarias a nuestro deseo, algo que no tiene reparación. Y en una cultura orientada hacia el éxito, todo el que no alcanza un éxito en dependencia de la manera que usted crea, entonces es un fracasado. Es un fracasado, y de hecho esto es una palabra en el inglés también que se utiliza como, un despectivo, como algo que usted quiera decirle a la persona y ofenderla ya con decirle fracasado. Pero saben, bajo ese concepto hay muchas personas. Quiero hablarles acerca de alguien no de la Biblia, una persona, un inventor que bajo ese concepto, en el medio de ese concepto, sería un fracasado. Thomas Edison estuvo 14 meses haciendo una investigación. Gastó alrededor de $40,000, que ahora para nosotros serían alrededor de $1,270,000. Realizó más de 1,200 experimentos y usó más de 1,000 materiales para presentar sus mejoras de la bombilla eléctrica. Fíjense todo este tiempo. ¿Usted se imagina en un mes, o ya cuando había gastado $20,000, o cuando iba por el experimento 600, de qué manera? Era todo un fracasado. Sin embargo, cuando llegó al final, le debemos las mejoras de la bombilla eléctrica. Un fracasado que al final logró el éxito. Ahora, fíjense, no siempre algo que se echa a perder pierde su valor o no funciona. Me van a perdonar, yo sé que no es exactamente así. Así que los microbiólogos, doctores, técnicos de farmacia, toda esa gente que entiende más un poquito que yo, me van a perdonar este detallito. No es que sea exactamente así, decimos. En cierto sentido, si la leche se echa a perder, ¿qué usted logra con eso? O leche cortada, que los cubanos hacemos como un dulce muy rico con eso, y yo creo que en muchos países latinoamericanos, pero en cierto sentido con un poco usted hace yogur con esa leche, ¿verdad? Y el yogur vale más que la leche. Si sigue el proceso, vamos a decir, de echarse a perder, entre comillas, usted logra queso, y el queso es más valioso todavía que la leche y que el yogur. Si el jugo de uva se echa a perder con todo un proceso, ¿no? Se transforma en vino, que es mucho más valioso que el jugo. No eres malo porque cometiste errores. Eres más valioso como persona cuando cometes errores. O sea, no eres malo porque te equivocaste. No eres malo porque en un momento determinado no hiciste las cosas como el mundo cree que la hiciste o que la debes hacer. Porque para muchas personas el éxito está catalogado como que llegar a la cima, lograr determinadas cosas. ¿Y qué haces con eso? Muchas de esas personas que la gente ve como famosos y que están muy arriba, regresan a una casa vacía porque han perdido una familia. Sí, tienen mucho dinero, pero no tienen amigos, porque todas las personas que se dicen amigos, los que están al lado de ellos para ver cuánto dinero le pueden sacar. O sea, estamos viendo todas estas características que para mucha gente ese concepto de éxito no es realmente así. Y ocurre también que en ocasiones se cree que una persona pueda ser un fracasado porque no tiene el tipo de inteligencia, por ejemplo, que yo tengo. Si algunas personas dicen, no, a mí me cuesta trabajo aprender los idiomas, por ejemplo. En estos días estaba leyendo acerca de una persona de hace unos años que hablaba así 16 idiomas. Digo, ¿cómo esa persona, si yo malamente hablo el español y machuco el inglés por arribita ahí para que me entiendan? Pero como dijo una vez alguien, el inglés me ha ayudado a entender, o sea, me ha ayudado para el presente. Yo dije, bueno, qué filosofía más buena, ¿no? Dice, sí, me ha ayudado para el presente porque el pasado no me lo sé y el futuro tampoco. Por eso le ha ayudado para el presente, ¿no? Bueno, ¿qué trabajo nos cuesta aprender un idioma? Pero ¿saben que hay varios tipos de inteligencia?
Está la inteligencia lingüística, está la espacial, está la musical, hay hasta la inteligencia emocional que uno debe tener. O sea, y se le atribuye una frase a uno, un grande, después estaba leyendo que realmente no lo dijo. Dijo: si juzgas a un pez por su habilidad para trepar a un árbol, vivirá toda su vida creyendo que es estúpido. Si juzgas a un pez por su habilidad para trepar un árbol, vivirá toda su vida pensando que es estúpido. No todo lo que pensamos que puede ser fracaso en un momento determinado, lo es. De hecho, saben que uno de estos fracasos dio hasta cierto punto con la invención de un antibiótico muy común en nuestros días, ¿no? Saben que el descubrimiento de la penicilina se dio como una cosa, como un supuesto fracaso, vamos a decir así. Alexander Fleming salió de vacaciones y olvidó guardar unas placas de cultivo bacteriano donde creció un hongo que contaminó estas placas. Las colonias de estafilococos rodeaban al hongo, habían sido destruidas, mientras que otras colonias más lejanas estaban intactas. Este supuesto fracaso, el haber dejado eso expuesto, fue lo que logró que con un poco más de investigación surgía la penicilina. Fíjense, en un evidente fracaso. Pero yo quiero hablarles hoy acerca de algunos fracasados, de personas que en un momento determinado, vamos a hablar de dos tipos: fracasados que terminaron en fracaso y fracasados que terminaron en éxito. Uno de ellos fue Sansón, un juez importante indiscutiblemente en la nación de Israel. De hecho, su nacimiento fue previsto allí. Se le dijo a su madre que había sido estéril, Dios le habló, y también a su padre, y bueno, nació este juez. Era una persona importante en la nación de Israel, logró grandes victorias con los filisteos, pero desperdició sus talentos al dejarse llevar por sus pasiones. Dice en Jueces 10:20, voy a leer en la traducción en lenguaje actual, y le gritó, obviamente hablando de Dalila: Sansón, los filisteos te atacan. Sansón despertó pensando que iba a librarse como antes, pero no sabía que ya Dios lo había abandonado. Llegó, fue un juez por alrededor de 20 años, pero desperdició sus talentos. Elí inicialmente fue un gran sacerdote, pero lamentablemente dejó que sus hijos deshonraran a Dios. Dice 1 de Samuel 3:13, leo en la traducción, lenguaje actual también: él sabía que sus hijos me ofendían gravemente y no hizo nada para corregirlos. Así que voy a castigar a su familia y nada ni nadie podrá evitarlo. Fíjense, no es que él no hiciera nada exactamente. Dice que él les hablaba también. Hizo algunos intentos, pero de esos intentos en los cuales tú dices, bueno, ¿estoy haciendo realmente lo que debo hacer? En estos días estaba yo haciendo unas compras en el Walmart y siento un muchacho gritando, ¡ah! Pero aquello parecía una ambulancia, créanme. Y de pronto siento que el ruido se hace más cercano, ¿no? Y veo que es un padre arrastrando literalmente a su hijo. El chiquito gritando y él arrastrándolo, y lo seguía arrastrando y seguía gritando. Cuando usted ve esas cosas, ¿qué le dan deseos de hacer? Lo primero que piensa, a ver si no soy yo el único impío, el único que piensa mal. Si fuera mi hijo, ¿verdad? Te piensa así. Ya hace rato que le hubiera dado, no sé cómo le dicen ustedes, una galleta, un garnatón, algo hubiera hecho. Ya se hubiera callado ya. ¿Realmente lo haríamos nosotros con nuestros hijos? Le diríamos, pobrecito el bebé, ven. No. Nos pasa también a nosotros. Es muy fácil mirar el hijo de la otra persona, pero el nuestro. Pero en este caso, Elí no fue un realmente obediente en cuanto a lo que tenía que hacer con sus hijos. Les pasó la mano, vamos a decir así. Ay, muchachitos, mira, estoy oyendo que ustedes no están haciendo las cosas como deben hacer, pero a ver si se controlan. Por lo menos que no los vean, digo yo. Y eso no lo dice la Biblia, lo digo yo. Pero qué triste es que él también tuvo que pagar las consecuencias, ¿no? Otro, y bueno, vamos a
a ver acerca de otras personas después que vamos a tratar mucho más. Vimos a Saúl, en este caso, que vamos a ahondar un poco más después. Pero hay un rey que, por cierto, fue uno de los reyes que, con un reinado más largo, Uzías, estuvo en el trono de Israel 52 años, solo superado por Manasés, que reinó 55. Un reinado largo y bendecido por Dios la mayor parte del tiempo. Pero ¿qué ocurrió? Uzías llegó y ya después, al final de su reinado, fue a ofrecer un sacrificio que él no podía hacerlo. Eso era algo que estaba fuera de sus características. Lo de él era reinar, no era llegar y quemar incienso. Estoy leyendo en 2 de Crónicas 28, 18 y 19, en Palabra de Dios para Todos. Se opusieron al rey Uzías los sacerdotes y le dijeron: no te corresponde a ti, Uzías, quemar incienso al Señor, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemar incienso. Sal del santuario porque has sido infiel y no recibirás honra del Señor Dios. Pero Uzías, con un incensario en su mano para quemar incienso, se llenó de ira, y mientras estaba irado contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente. Bueno, tuvo que salir de allí y huyó leproso hasta su muerte. Qué triste. Un hombre que había hecho un reinado, que había sido bendecido, que logró grandes cosas, el orgullo lo llevó. Pero no crean que siempre el orgullo se manifiesta en ese tipo de personas que no lo miran, que le pasan por el lado. Cuando usted trabaja con determinado grupo de personas, o sea, usted está en un nivel, vamos a decir así, y las otras personas están en otro, hay personas que le pasan por el lado y ni siquiera lo miran. Eso es orgullo también. Pero a veces el orgullo más velado está cuando usted quizás no se desarrolla o no trata a las personas de la misma manera, cualquiera que sea. ¿Por qué? Y pensemos nosotros, meditemos de qué forma estamos quizás cayendo en eso. Puede que haya prejuicios por nacionalidad, por raza, por lugar de nacimiento, por características que tengamos y que no tengan los otros. Eso es algo en lo cual Uzías cayó y lamentablemente falló. Judas Iscariote, siempre nos parece de qué manera un hombre que estaba a los pies del Señor, que estuvo junto con él, que vio los milagros, que estaba allí junto con los otros, oyó sus enseñanzas, llegó a desempeñar la posición incluso de tesorero del grupo, entregó a su maestro por 30 monedas. Bueno, saben que hay evangelios apócrifos, y uno de ellos es el evangelio de Judas también, y hay incluso personas que creen que Judas lo hizo por una buena causa. Lo hizo porque lo que quería era alentar al Señor a que se acabara su ministerio aparentemente floreciera y ya acabara con los romanos. Dicen algunos de estos evangelios que lógicamente no tiene nada que ver con la parte bíblica. Todos consideramos a Judas un traidor, simplemente así lo fue. Y bueno, dice ahí Lucas 22, 47 y 48, mientras él aún hablaba, se presentó una turba, el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó para Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Es triste eso, ¿no? Vimos estos fracasados que terminaron en fracaso. ¿Por qué? Por no poner realmente su vida a disposición de Dios. Pero vamos a ver algunos de estos fracasados que fueron exitosos según Dios. Empezaron con un fracaso, pero fueron exitosos según Dios. Abraham, la Biblia recoge al menos 2 ocasiones en las que Abraham mintió. Y una mentirita nada piadosa que le podía haber costado mucho, ¿no? Mintió diciendo que Sara era su hermana. Ahora, ¿era verdad o no era verdad? Sí era verdad, pero es que había otro vínculo mayor. Es que era su esposa, era media hermana, pero era también su esposa. Entonces, ese hombre que mintió en par de ocasiones y que en una ocasión por poco hasta muere un rey por causa de esa mentira, se le conoce como el padre de la fe y el amigo de Dios, un mentiroso. Moisés, un asesino, tuvo que huir de Egipto por asesinar a un egipcio, pensando que esa era la manera en que Dios quería que lo librara. Pero quizás su error más grande fue cuando golpeó la piedra en lugar de hablarle. Hace unos
jueves en los seminarios bíblicos, estábamos viendo este detalle. ¿Por qué una simple golpear la roca, simple entre comillas, golpear la roca, permitió que Moisés, o sea, fue lo que obstaculizó que Moisés no entrara a la tierra prometida? Bueno, no entró a la tierra prometida, no porque en vez de hablar la golpeara, o sea, algo tan sencillo nos puede parecer a nosotros, sino porque es que había todo un tipo que se quería cumplir allí. La roca era Cristo, había sido golpeada una vez y ahora no tenía por qué ser golpeada. Eso le costó a Moisés no entrar a la tierra prometida, porque rompió un tipo que Dios quería mostrar. Y por cierto, de nada le valieron 40 años de servicio. Es como a veces alguna gente que llega en un momento determinado y pretende, está en la iglesia. ¿No han visto a algunas personas, Dios quiera? Yo creo que aquí no hay ninguno, pero bueno, esperemos que no lo haya, que se jactan del tiempo que llevan. No, porque yo llevo 30 años, 40 años, 50 años en el Evangelio. ¿Qué me va a enseñar? Qué triste es, ¿no? ¿Qué me va a enseñar aquel que lleva 5 meses, 1 año o 3? No debe ser así. Usted siempre va a aprender algo. Mi esposa ponía en la vigilia el ejemplo de una persona que conocíamos que en un momento determinado le dijo: yo no tengo que venir a los estudios bíblicos, ni tengo que venir a seminarios bíblicos, ni a nada. Yo llevo, en aquel caso era 19 años en el Evangelio. Y no importa los años que lleves, siempre vas a aprender, y de la persona que menos te imaginas. El rector del seminario donde yo estaba tenía la costumbre de escribir cuando en los cultos de capilla eran momentos en los cuales predicaban los seminaristas. Y los seminaristas, algunos prácticamente empezaban primer año, no tenían mucho conocimiento, pero él tomaba nota de cada uno de ellos. No de los que más sabían, de cada uno de ellos. Créame que todos nosotros vamos a aprender siempre de alguien, tanto en la vida como en la parte cristiana, vamos a decirlo así. Entonces Moisés tuvo que salir, fue un asesino y lamentablemente perdió el privilegio de entrar a la tierra prometida, pero dice la Escritura que no hubo profeta como Moisés. ¿Qué clase de ejemplo, no? David cometió adulterio con la esposa de uno de los soldados más valiosos de su ejército. Vamos a ver algunos detalles en cuanto a él después. Jonás, un predicador que fue en la dirección opuesta. Dios lo llamó y le dijo: ve a Nínive. ¿Para dónde fue él? Me voy para Tarsis. Imagínate, no, ve para acá. Ve para la Florida. No, me voy para Nueva York. No sé. Fue un camino totalmente opuesto. ¿Por qué? Porque él no quería que los enemigos de él se salvaran. Y honestamente, ¿le desearía a usted el bien a alguien que le ha hecho daño, así, humanamente hablando? Vamos a decirlo así. Alguien, decimos nosotros en buen cubano, que le hace la vida a un yogur. ¿Usted le desea realmente el bien? ¿Le desearía humanamente hablando? Cada uno de nosotros hemos tenido situaciones en las cuales, llámese compañeros de trabajo, personas que nos han conocido y demás, nos han puesto una zancadilla. Humanamente hablando, usted no siente ningún deseo de que le vaya bien. No. Usted utiliza alguno de esos salmos imprecatorios que dice: Señor, coja a sus hijos y tíralo contra las piedras. Esos salmos que usted dice: amén, Señor. No debiera ser así, porque no estamos en los salmos imprecatorios, estamos realmente. ¿Y qué hizo Jonás? No quería el bien de los ninivitas. Sin embargo, Dios dice allí que oró desde el vientre del gran pez. Ahí en Jonás capítulo 2 versículo 2 dice: cuando estaba sufriendo, tú, Dios, me ayudaste. Cuando estaba casi muerto, pedí ayuda y me la diste. Eso era algo importante. Fue y cumplió su llamado, protestando, bajo protesta, pero fue y cumplió su llamado. Pedro, ese hombre que tan impetuoso y de una manera increíble es tan bocón, porque esa es la palabra que lleva, muy bocón, hablaba más de lo que tenía que hablar. Algunas veces nos parecemos a él, ¿no? Porque cuando dijo: yo voy a estar ahí, yo nunca te voy a negar, y todos los discípulos decían lo mismo, dice uno de los evangelios, pero él fue el que salió y se encargó desde un inicio de decir que nunca lo iba a dejar. Lo negó, pero cuando el Señor resucitó, le dijo, las palabras del ángel fueron: digan a sus discípulos y a Pedro.
No podía decir simplemente, díganle a los discípulos. ¿Por qué insistió, digan a los discípulos y a Pedro? Porque sabía que Pedro no iba a reaccionar si no se lo decían literalmente a él, porque él se consideraba indigno. De hecho, después el Señor le preguntó y lo restauró nuevamente. Pablo, a veces lo vemos nada más que como perseguidor de la iglesia. Sí, persiguió a la iglesia, pero no era solamente que la perseguía. Dice que los llevaba incluso a la muerte, los llevaba a blasfemar. O sea, fue todo un perseguidor, un asesino de cristianos. Bueno, de hecho, cuando Pablo se convierte, ¿qué fue lo primero que pasó? Nadie creía en él. Digo, que fue a Samaria y trató de hacernos daño, todo esto, este es el que dice que ahora, no creo en él. Y tuvo que ir Bernabé y realmente llevarlos al conocimiento y traerlo a los discípulos para que pudieran creer en él. Ahora, ¿qué hace la diferencia? ¿Qué hace la diferencia entre unos fracasados y otros fracasados? Porque de hecho los dos fracasaron. O sea, los dos tipos que hablamos. Vamos a referirnos en este caso a Saúl y a David, para que veamos qué es lo que hizo la diferencia, cómo se puede pasar de ser un fracasado a ser un fracasado exitoso. ¿De qué manera nosotros podemos aprender de esto? Lo primero, Saúl. Bueno, el pecado de Saúl, por el que Saúl fue desechado, se habla en 1 Samuel 15 y el de David en 2 Samuel 11 y 12. Hubo una encomienda para Saúl. ¿Qué se le dijo a Saúl en las palabras del profeta Samuel? Había que destruir a una nación, a la nación de Amalek en este caso. ¿Qué fue lo que se le dijo? Ve a Amalek, destruye a Amalek y todo lo que tiene. Destruye todo, no te apiades de nada. Y efectivamente Saúl derrotó a los amalecitas, al pueblo mató a fila de espada, pero dejó vivo al rey y también perdonó lo mejor de las ovejas y del ganado mayor. Pero todo lo vil y menospreciable dice que eliminó. ¿Pero qué le había dicho Dios? Todo. Y todo es todo. No hay manera de ser obediente y desobediente a la vez. O eres obediente o eres desobediente. Si te dijo todo, hay que eliminarlo todo. Es como esa expresión, ustedes no han oído, bueno, la hemos oído muchísimas veces. Esto que le vamos a dar, y casi siempre es un engaño cuando te lo dicen, es completamente gratis. O es gratis o no lo es. Usted puede decir, bueno, la mitad es gratis, la mitad. No, puede ser ya. Entonces, cuando Dios le dijo así, era para que eliminara todo. Ahora, cuando Samuel lo confronta con su pecado, porque va Samuel y le dice, bueno, no, yo he cumplido, he hecho lo que dijo el Señor, he hecho todo esto. Bueno, ¿y qué es ese balido de ovejas y de vacas y de cosas que yo estoy oyendo? ¿Cómo yo estoy oyendo si tú me estás diciendo que sí, lo cumpliste? No, pero espérate, Samuel, no entiendes. Lo trajimos para ofrecérselo al Señor. Qué manera más bonita, ¿no?, de justificar la desobediencia. ¿Cuánta gente pretende que por dar unas migajas o algo al Señor, no, Señor, pero mira, es para dártelo, No, el Señor lo que quería en este caso era la obediencia. Y cuando Samuel lo confrontó, le dijo, no, es que fue el pueblo. Siempre le echamos la culpa a alguien. Decía alguien que nosotros lo que más creemos o lo que más usamos es la doctrina de la justificación. Pero no la justificación por la gracia, sino justificarnos nosotros de todo. Alguien más va a cargar la culpa. Y en este caso, él le echó la culpa al pueblo, ¿no? Y lamentablemente fue rechazado por Dios. Pero ¿pidió perdón por sus pecados? Sí, yo diría que de labios. Su corazón estaba bien lejos. Y le interesaba más que Samuel lo honrara delante de los líderes del pueblo. Ahora, en el caso de David, si vamos a comparar el pecado de David con el de Saúl, dicen en mi país que en este caso Saúl era un niño de teta, era un bebé, un bebecito. No, ¿por qué? Porque precisamente el pecado de Saúl, de David en este caso, era un adúltero y un asesino. Y lo juzgamos duro. De hecho, siempre lo tenemos presente cada vez que se habla de David. Decimos, pero pecó con Betsabé. Pero debemos tener cuidado de que en un momento determinado no podamos caer nosotros en lo mismo. No porque, ninguno de nosotros
es rey ni lo va a ser, pero la cuestión está en los principios o las cosas por las cuales cayó. ¿Por qué? ¿Por dónde vino? ¿Por dónde empezó el pecado de David? Fue así que de pronto vio a Betsabé y dijo: ¡ay, mira, qué bonita! ¿Qué hizo? En el tiempo que los reyes debían salir a la guerra, David se quedó en Jerusalén. Su trabajo, o sea, ese era el trabajo de los reyes, salir a la guerra, y él se quedó en Jerusalén. Ahora, lo otro, dice que un día se levantó de su cama al atardecer. Tiraba largo David. ¿Cuántas horas habrá dormido? Estaba ahí, se levantó a esa hora. Lo que pasa con gente que realmente no tiene nada que hacer. Dice un proverbio muy real y muy verídico, que mente desocupada, taller del diablo. No tenía nada que hacer, se puso a mirar lo que no tenía que mirar, aunque en honor a la verdad también Betsabé tuvo parte de culpa. Pero hay una cosa, David fue informado de esta mujer de que era la nieta de uno de sus consejeros e incluso la esposa de uno de sus valientes. Luego que Betsabé descubrió que estaba embarazada y se le hizo saber, urdió todo un plan, o sea, para encubrir su pecado, complicó todavía más las cosas y de hecho, mandó a matar al esposo de Betsabé. Casi un año después de su pecado, Dios lo confronta a través de Natán. Natán tuvo que irle con una historia, vamos a decir así. No le podía decir así tajantemente: hiciste esto. No, vamos a contártelo a través de una historia de que un hombre tenía tantas vacas y tenía tantas cosas, y había uno que nada más que tenía una ovejita que comía de su plato y que estaba allí, y entonces, aquel hombre poderoso cogió aquella ovejita. David se encendió. Dice ahí que le dijo: no, ese hombre lo que tiene es que pagar con 4 tantos por lo que hizo, porque lo que hizo no estaba nada bien. Ahí vino Natán y le dijo: tú eres ese hombre. Pero sabe que preparando yo este mensaje siempre me pregunté: ¿por qué demoró tanto David en ser confrontado? Yo creo que hubo un tiempo en que él estuvo, vamos a decir, Dios estaba trabajando en la conciencia de David, de tal manera que las palabras de Natán fue las que los rindieron totalmente. Y fíjense que no dice pecamos. En el español hay algo que se llama plural de modestia. El plural de modestia es algo en lo que usted usa, por ejemplo, cuando está tratando con una persona con cierta deferencia y le dice: estamos agradecidos de que esté aquí presente, pero está hablando usted solo. Ahora, esa es una manera hermosa de usarlo para no simplemente llevarse usted toda la gloria. Lamentablemente hay algunas personas, líderes, o sea, yo diría jefes, porque es muy distinto ser jefe a ser líder, que lo utilizan de una manera mal, ¿no? Hemos trabajado intensamente en este proyecto. Él no ha trabajado nada, los que han trabajado han sido los obreros, pero él se está achacando el mérito. O la otra manera de verlo, de otra variante: hemos cometido errores. No, el error lo cometiste tú, pero estás tratando de meter a todo el mundo en el saco. No funciona así. David demostró responsabilidad personal por su pecado. Dijo: he pecado. No dijo: bueno, pero fue culpa también de Betsabé. No, pero hubo cosas que... No. Llegó realmente y demostró esa responsabilidad personal. No usó un lenguaje suave. A nosotros nos encanta adornar y ponerle nombres bonitos al pecado, ¿verdad? Un error, una equivocación, una falta, un desliz, una indiscreción, un problema. ¿Cuántas otras cosas nosotros le ponemos a eso? A algo que es pecado. Recuerdo que hace años la gente, algunas personas hablaban y cuando oraban decían: Señor, perdónanos nuestras faltas, nuestros pecados, y empezaban a citar cosas ahí cuando el nombre realmente era pecado, no había otro. Su pecado fue contra Jehová y eso expresó la enormidad del pecado. Sí, había pecado contra Betsabé, contra Urías, contra Ahitofel, pero era realmente su propio pecado y fue lo que él reconoció. Ahora, algo que quiero tener en cuenta, porque a veces pensamos, una vez oí a alguien que dijo esta expresión y hasta yo llegué a creerla en un momento determinado: la oración tuerce la mano de Dios. Suena herejía ahora, ¿no? Pero sonaba bonito en aquel entonces. No, al Dios no le tuerce la mano nadie. No,
Porque ¿qué hizo David? David, cuando este hijo, fruto de su pecado con Betsabé, enfermó, dice que allí él ayunó y oró y el niño murió. O sea, no pensemos que simplemente la cuestión sea de que, bueno, voy a orar 40 días y 40 noches, tipo Cristo, y Dios va a tener que hacerlo. No, Dios hace lo que Él quiere. Tengan eso siempre presente. Que la oración y el ayuno son buenos, sí lo son, pero no van a torcer la mano de Dios. Dios hace lo que Él entienda y lo que Él quiere. Entonces, pero mírense qué evidencia del perdón de Dios. ¿Qué pasó? ¿De dónde salió Salomón, el hijo de David? De la mujer de Urías Eteo, de Betsabé. O sea, ¿hasta qué punto Dios tomó y aquella situación que fue bien desfavorable y por la que lamentablemente se recuerda a David y que le costó después mucho problema con sus hijos, tomó allí a Betsabé y tuvieron entonces a Salomón, por el cual vendría después el Cristo? Miren, es importante que nosotros veamos, bueno, ya estamos ahora en el pecado. ¿Qué hago ahora? Porque de nada vale si yo les digo ahora, bueno, ya todo esto se quedó ahí. No. Dice Gálatas 6:1, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Se cuenta de un matrimonio que asistía a la iglesia como tenía costumbre. Por cierto, hay cosas que nosotros hemos tratado o estamos tratando de enseñar, y una de ellas es esta. Esta ilustración la tenía mucho antes de que apareciera ahí en nuestras pantallas. Por favor, mantenga su teléfono, póngalo en vibrador, lo que sea. Les voy a contar esta ilustración y quiero que así lo tengan en cuenta. Este matrimonio iba a la iglesia y el hombre olvidó poner su teléfono en vibrador o apagarlo. Y en el momento que el pastor estaba predicando, sonó el teléfono y con uno de esos tonitos, eso que usted dice, posiblemente con una canción, yo haciéndome ahora la idea, ¿no? Con algo bien escandaloso. El pastor desde aquí mismo le dijo hasta alma mía a la persona. El hombre se avergonzó. Los líderes también, cuando llegó allá a la puerta, le dijeron cualquier cosa. La esposa también arremetió contra él. Ya el hombre no sabía dónde meterse. Ya llegó a la casa y dice que esa misma noche dice, me voy. Su pecado había sido beber, se fue a tomar y llegó a la cantina, pero estaba tan desequilibrado el pobre que hubo un momento determinado en que tomó el trago y se le cayó y vinieron para arriba de él 3 personas. Dijo, ay, mi madre, otra vez van a seguir. No, uno de ellos, lo que le vio el trago, fue a limpiar ahí el desastre que había hecho. ¿Está bien? Sí, estoy bien. El manager le dijo, no, mire, le preguntó también, ¿está bien? Venga. Y le ofreció un trago de cortesía. ¿Qué pasó? El hombre siguió frecuentando el bar y no vino más nunca a la iglesia. Claro, no está que nosotros permitamos ahora que ustedes suenen todos los teléfonos. No, esa no es la idea. Pero la idea es que hay manera de ver cómo nosotros tenemos realmente que actuar ante una cosa así. Miren, nosotros tenemos también en un momento determinado que entender que quizás no podemos hacer nada por remediar las cosas, pero cuando usted tenga una situación o estemos enfrentando algo que nos puede parecer irreversible, arrepiéntese sinceramente de su pecado. Reconozca el punto de partida de la voluntad de Dios y si puede, vuelva para corregir el error. No se quede así. Pensamos que ya con arrepentirnos, algunos tienen una idea del Dios de 2 maneras diferentes. O Dios del abuelito que con usted decirle I'm sorry, ya resuelve. Usted sabe que son las palabritas mágicas en este país, ¿no? Usted llega, le pasaron por arriba, le hicieron y después le dicen I'm sorry, si acaso so sorry, y en el mejor de los casos, y ya. No. Esa es la imagen que algunos tienen de Dios, el abuelito complaciente que todo lo perdona. Y otra es la de un Dios tan justiciero que no nos deja pasar una. No es así. La Biblia está llena de historias semejantes a esas personas que en un momento determinado, como Jonás, que falló, pero volvió otra vez
a su lugar. Hay ocasiones que no puedes hacer otra cosa que arrepentirte, porque por ejemplo David no podía devolverle la vida a Urías, ya no lo podía hacer. Pero después que usted admite el fracaso, pide perdón y corrige cualquier error posible, busque a Dios por una nueva dirección. No se quede en el fracaso, que es a donde quiero llevarlos. No se quede en el fracaso. No piense que ya con eso todo terminó. Hay un último pasaje que quiero citarles ahí en Filipenses 3, capítulo 13, versículo 15. Dice: hermanos, yo sé muy bien que todavía no he alcanzado la meta, pero he decidido no fijarme en lo que he recorrido, sino que ahora me concentro en lo que me falta por recorrer. Sigo adelante hacia la meta para llevarme el premio que Dios nos llama a recibir por medio de Jesucristo. Así debemos proceder. Adelante, no importa lo que hayamos vivido. No se quede en la mentalidad de fracaso, es lo que quiero transmitirles en esta tarde. No se quede pensando que soy un fracasado y que no puedo hacer nada. Siga buscando al Señor, siga acercándose al Señor. Trate de que Dios obre de tal manera en usted, aun cuando lo vea con pequeños detalles. No vaya a pensar que va a hacer grandes cosas. Usted va a lograr cosas para Dios, pero tiene que ser con una mentalidad de olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Amén, mis hermanos, amén. Y quiero hacer un llamado a aquellas personas que todavía no han puesto su fe en Jesucristo. Después va a haber un tiempo de ministración que van a tener los hermanos del grupo de alabanza, pero quiero tener este detalle. Algunos piensan que, bueno, he hecho tanto o quizás soy tan bueno, cualquiera de los dos extremos, pero nuestra iglesia no es para santos de altar, sino para personas que vienen a los pies del Señor tal como son, tal como vinimos nosotros en nuestro tiempo. Ninguno de nosotros es perfecto, ni lo fue tampoco, sino que tenemos que buscar. ¿En qué podemos confiar? Bueno, confiamos en un Cristo que venció a la muerte, en un Cristo que vino para darnos vida y vida en abundancia. Ese es el Cristo en el cual nosotros confiamos. Ese es el Cristo que predicamos, no como que se quedó simplemente en un altar o muerto ahí en la cruz. Por eso les animo y les digo a aquellas personas, si hay alguno de los que está aquí presente que todavía no ha puesto su fe, su confianza en un Cristo que no solamente nació, se quedó en Belén, sino que creció, hizo mucho, pero también vino para darnos vida y vida en abundancia. ¿Habrá alguna persona aquí presente que quiere poner su fe, su esperanza, su confianza, no pensando que todo le va a salir bien ahora, sino sabiendo que le falta mucho camino por recorrer, pero puede poner su fe en Jesucristo ahora mismo? ¿Habrá alguna persona? No queremos que pase la oportunidad sin que usted pueda decir: Señor, yo me arrepiento de mis pecados, vengo ante ti porque quiero empezar una nueva vida. ¿Habrá alguna persona? Levante su mano en el lugar donde está, si quiere hacer esta declaración del Señor y decir: Señor, vengo ante ti y quiero, Señor, hacer tu voluntad. ¿Habrá alguna persona? Bueno, si no lo hay, pensemos siempre, no se quede con la mentalidad de fracaso. Busque del Señor, venga ante su presencia, siga insistiendo y trate de hacer las cosas mucho mejor, pero no para usted, sino para la honra y la gloria del Señor. Amén. Más fuertes aplausos al Señor, por favor. Les voy a invitar a que se pongan de pie si son tan amables. Diga bien fuerte conmigo: no soy un fracasado, soy un hijo de Dios. ¿Alguien dice amén? No importa lo que la gente o la perspectiva de las personas, en Cristo hay esperanza. Amén. Los voy a invitar a que cierren sus ojos un momentito, por favor. Si me ayudan ahí con las luces. Este domingo es un domingo diferente. Es un domingo de ministración. El Señor ya te tocó, te ministró mientras tú le adorabas. Pero ahora en este momento queremos aprovechar este tiempo para que vengas delante de Dios. Y si tienes que ponerte a cuentas con Él, levantes un clamor, una adoración genuina y verdadera, y te pongas a cuentas con Él. Si necesitas su ayuda, su consuelo y su fortaleza,
este es el momento para que le digas: Señor, Señor, yo te necesito. Necesito tu intervención, necesito tu ayuda, necesito consuelo, necesito fortaleza, necesito que tu Espíritu Santo renueve mis fuerzas. Pero si estás agradecido simplemente y le quieres decir al Señor: Señor, gracias, y adorarle con todo tu corazón, sin importar si necesitas ser ministrado, queremos orar por ti. O sin importar si necesitas ser fortalecido y solamente quieres adorar mientras el Señor te da consuelo, fortaleza, renueva tus fuerzas. O si simplemente